¿Qué tal? Feliz 4 de julio. Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Amin y tengo el privilegio del día de hoy poder compartir la palabra. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, ¡hey, qué gusto! Pueden tomar su lugar. Sean todos ustedes bienvenidos. Seguimos en nuestra serie, ¿verdad?, de sermones, que es una paradoja. Si yo les dijera, ¿cómo están el día de hoy?, ¿cómo ustedes responderían? Bien, pero si yo les dijera que paradójicamente cuando a veces estamos bien es porque estamos mal, porque a veces es cuando más oramos y más pasamos tiempo con Dios, entonces, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, en nuestra serie de sermones, paradoja es lo opuesto, y estamos viendo, ¿verdad? El título de nuestra serie de sermones es Viviendo una vida opuesta en el reino de Dios. Reciban un caluroso abrazo de nuestro pastor Rolando Aguirre, ¿verdad? La semana pasada me pidió si podía llevarlo al aeropuerto. Nos subimos a su auto y era una cosa magnífica. Se subió el celular, empezó a conectarse, se puso una pantalla gigante y después las bocinas empezaron a sonar y nos empezaron a indicar por dónde deberíamos de ir, si a la derecha, a la izquierda. Y se puso más emocionante. La adrenalina subió y también la dependencia en Dios, porque subimos al carril de alta velocidad. Y luego después de ahí llegamos al aeropuerto, el pastor se bajó ahí tranquilo, feliz. Y después, ¿qué creen que pasó? Me quedé solo en el auto, traté de conectar mi celular al carro y solamente funcionó el GPS, pero la pantalla no apareció nada. Y para lo difícil que pasó también fue de que las bocinas no estaban sincronizadas con el GPS. Yo dije, bueno, como ya tengo un año aquí viviendo en Dallas y conozco la carretera del 35 East, era la carretera que he estado aprendiendo, dije, con que encuentre esa carretera puedo hacerlo. Total, que para no hacerlo más largo, me subí al carro, ¿verdad? Empecé a acelerar, pasé de un lado a otro, checando el retrovisor, todo iba muy bien. Y en ese momento llegó, ¿verdad?, que había un puente de esos gigantes que tienes que tomar y que había tres, no sabía qué. Y en ese momento empezó a llover fuertemente. Yo dije, no. Empiezo a ver el GPS y el GPS se bloqueó. Dije, no puede ser, Señor, ayúdame. No quería pararme en ese momento, pero no pude. No podía pararme. Entonces, ¿verdad? Lo que sucedió fue que pasó un carro al lado y entonces me empecé a orillar. Eso fue total que me tuve que apartar. Me aparté y me aparté hasta llegar a un restaurante en la esquina. Ahí fue un poquito de respiro, porque pude ver ese anuncio que decía 35 East. Oh, dije, esta es mi enseñanza que yo había aprendido. Dije, por aquí yo le doy. Y me fui por ahí. Y después me di cuenta, cuando llegué a mi lugar y puse el GPS, que tomé un camino incorrecto. Y ese camino incorrecto me llevó a una acción correcta, ¿verdad? Y muchas veces pasa lo mismo en nuestra vida. ¿Por qué comento esto? Porque aprendemos cosas a veces como creyentes y a veces vamos por dirección correcta, pero vamos en una dirección incorrecta. Lo que estaba sucediendo es justamente lo que estaba sucediendo en la historia que hoy vamos a ver. Estamos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, y en ese contexto aquí estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo y estaba enseñando a Timoteo de que había falsos profetas, de que había falsas enseñanzas. Por consiguiente, sus acciones iban a ser incorrectas. Iba a pasar como y había muchas personas que le estaba pasando lo que a mí. No que se estaban apartando de la carretera, pero que se estaban apartando de su fe. Quiere decir que ya no se congregaban, quiere decir que esas personas se apartaban de tener una relación con Dios. Entonces, el día de hoy, este mensaje, mi oración es de que sea relevante para la vida. Si usted viene por primera vez, que usted pueda al salir de aquí y cómo reconocer la dirección de Dios. Si usted ya tiene tiempo aquí como creyente, mi intención es de que usted pueda filtrar y asegurarse que su vida está yendo por un camino de integridad. Y si usted, ¿verdad?, dice, bueno, hoy es mi primera, tengo poco aquí, bueno, vamos a poder identificar principios de cómo es que cuáles son algunos principios que a nosotros nos separan o nos hacen apartarnos de la fe verdadera. ¿Están listos entonces para comenzar? Esa es mi intención, hermanos. Quiero que al final de aquí, si usted vino mal, se vaya bien. Y que si usted vino bien, se vaya mejor. ¿Ok? Así que, gracias por ese aplauso. Listo.
Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Pero antes vamos a Dios en oración. Preparemos nuestro corazón. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tu palabra es nuestro alimento, es quien nos guía. Por medio del Espíritu Santo y tu palabra el día de hoy, te pido, Señor, que seas tú obrando en los corazones de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de las personas que nos ven ahí en el internet. A cada persona que escucha este mensaje, te pido, Señor, que hables, que nos ayudes, Señor, a poder entender este mensaje de la forma correcta. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí vemos que lo primero que vamos a ver es, vamos a leer el pasaje. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Serán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas, mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó estos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es, como dice, bueno, no deberíamos rechazarlo nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que si se hacen aceptos por la palabra de Dios y la oración. Wow. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que en nuestra vida espiritual muchas veces, ¿verdad?, aprendemos cosas por el YouTube ahora, ¿verdad? Algunos por algunas de las redes sociales, algunos por el TikTok. Hay enseñanzas buenas, hay enseñanzas malas. Hay personas que también nos enseñan cuando vamos a la escuela. Aquí cuando venimos, ¿verdad?, muchas veces en la exposición de la palabra, aprendemos cosas. Y eso es en el ámbito a veces secular o a veces en el ámbito en cualquier área, ¿verdad? Cuando estamos en el trabajo. Aquí cuando estamos viendo en el área espiritual, ¿por quién somos enseñados? Aquí el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, que podemos ser enseñados por dos tipos de personas. Leamos el versículo 1 nuevamente. Versículo 1 dice, y ahora bien, el Espíritu Santo nos dice, ¿cómo dice? Claramente. Nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Ay, se va a poner bueno ahora sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas pueden ser guiados o por el Espíritu Santo o puede ser guiado por enseñanzas de demonios o enseñanzas de engaños. Y esto lo vemos, ¿verdad?, que estamos en los últimos tiempos. Así que somos guiados por el Espíritu Santo o somos guiados por espíritus de engaño. Aquí viene una fórmula. Dice, Espíritu Santo más buena enseñanza es igual a una acción correcta. Acción correcta. Cuando vemos aquí, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, a su hijo en la fe, dice, el Espíritu Santo nos habla claramente. Claramente, es un verbo que está en presente, quiere decir, no está diciendo que fue en el pasado, no está diciendo que va a suceder, sino está diciendo que es hoy. Esto es algo muy importante para usted y para cada persona que nos ve. Quiere decir que el Espíritu Santo el día de hoy puede hablar a nuestra vida. ¿No le da gusto eso? Que pueda usted ser guiado por el Espíritu Santo, pero la realidad es que a veces es difícil. A veces es difícil. Cuando yo veo que el pastor conectó su GPS, ¿verdad?, y se puso la pantalla y empezaron las voces, hago la similitud de que es cuando nosotros tenemos una buena conexión con Dios y estamos bien con nuestro Señor y escuchamos la voz de Dios y estamos guiados por el Espíritu Santo, vamos a andar bien guiaditos. Pero cuando no, es cuando vienen los problemas. Cuando hay un pecado en nuestra vida, va a ser difícil que escuchemos la voz de Dios. Cuando a lo mejor no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios quiere, Dios también no nos va a hablar. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que la realidad, la verdad de todo esto es de que Dios habla hoy. Estuvo hablando a Timoteo y también al apóstol Pablo, que eran creyentes, eran personas que habían conocido de Jesús, que se habían arrepentido y que estaban siguiendo en la fe. Son personas como usted y como yo el día de hoy. Por consiguiente, el Espíritu Santo puede hablar a nuestra vida.
El Espíritu Santo es el mismo que engendró a María para que naciera nuestro Salvador. Es el mismo Espíritu que llevó Jesús al desierto. Es el mismo Espíritu que dio a sus discípulos para que diera poder y autoridad para hacer y hacer discípulos. Es el mismo Espíritu que el apóstol Pedro fue que predicó en un sermón y se convirtieron más de 3,000 personas y se bautizaron. Es el mismo Espíritu que también que hizo redarguir al apóstol Pablo, que estaba teniendo unas enseñanzas falsas. Es el mismo Espíritu que habló al apóstol Pablo, que habló a Timoteo, y es el mismo Espíritu que el día de hoy puede hablar a su vida, a usted. A usted. Eso es una gran verdad. Cada persona, si usted nos dice, ¿cómo puedo ser guiado? Si una persona, para que pueda ser guiado por el Espíritu Santo, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y creer en Jesús. Y cuando nos arrepentimos y creemos que Jesús es el Señor y que Él es el Salvador, Él empieza a guiar nuestra vida. No hay manera de que un cristiano, una persona que verdaderamente ha seguido a Cristo, no pueda ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando una persona hace mal, va a estar aquí el Espíritu Santo y te va a decir, eso no está bien, eso no está bien. Pero si no te dice nada el Espíritu Santo, ahorita vamos a ver. Se va poniendo interesante, poniendo interesante. Dice también, o somos guiados por el Espíritu, o si no somos guiados, ¿por qué? Versículo 1, la parte B, dice que podemos ser guiados por espíritus de engaño o enseñanzas demoníacas. Ay. Esto quiere decir que enseñanzas, espíritu engañosos es igual a enseñanzas falsas y eso nos conduce a caminos de fracaso. Como esté en nuestras acciones, va a ser determinado de por quién somos guiados. Dice que se estaban apartando. La palabra apostasía tiene dos connotaciones. La primera es que apo, que significa off o apagado, y stasía quiere decir permanente. Si la juntamos los dos, quiere decir que permanecían apagados. Quiere decir que esas personas, ¿verdad? Y no estoy hablando de ustedes el día de hoy porque ustedes vinieron, amén. Son personas que ya se habían apartado. No sabemos, ¿verdad?, si eran salvos realmente o no sabemos por qué razón se estaban apartando. Pero vemos que ellos ya no estaban viniendo, ya no estaban juntos. La palabra, para que usted me entienda más fácil, es que cuitearon. Ya no estaban ahí. Es como, por ejemplo, un ejemplo sería, ¿verdad?, en la pandemia, ¿verdad? Hay unas personas que antes de la pandemia ya no regresaron. Hay otros que durante la pandemia tampoco regresaron. Y hay otros que después de la pandemia no regresaron, o sea, nunca regresaron. Bueno, ese es un ejemplo de apostasía, ¿verdad? Los que nunca vinieron, ya no regresaron más. Otro ejemplo son que los que después de la pandemia vinieron, se compungieron, recibieron a Cristo, leyeron, ¿verdad?, se bautizaron. Pero ¿qué pasó después? Siguieron sus 3 Fs, la fama, la fortuna y la falsedad, y ya no están con nosotros. Son aquellas personas que han venido, ¿verdad?, con la Biblia aquí, ¿verdad?, y que de repente, ¿verdad?, tienen 2 o 3 o 4 mujeres por allá. Y después ya no vienen. Hay personas que a veces viven en apostasía, aún cuando vienen a la iglesia, porque vienen a la iglesia, son salvos, pero por alguna razón es difícil sincronizar las enseñanzas que aprendemos y no las podemos no las podemos vivir, y de repente hay un choque y tampoco son guiadas a la familia y tampoco a nuestros seres alrededor y hay un desastre. Quiero decirles una cosa, mis hermanos y hermanas, si el día de hoy usted está aquí, quiero que se vaya bendecido. No estoy aquí para juzgar. Si usted se siente identificado con esa situación, pues démosle gracias a Dios. Yo digo esto porque yo era el primero. Cuando leí este sermón, yo le dije al pastor, ay, pastor, ¿por qué me tocó este? Porque era para mí principalmente, pero también digo, pues para ustedes también, si hay en algo. Mi vida estaba totalmente perdida. Cuando a veces, ¿verdad?, llegaba a la iglesia y todavía fumaba, no le decía a nadie, pero yo me echaba mis cigarritos y me bañaba y no decía nada. Crecí en un lugar en donde tenía que mentir. Me enseñaron, ¿verdad?, que el que no tranza, no, sí sabe, ¿verdad?
Y así, ¿verdad? Empecé a crecer, tenía que fingir que estaba bien, que podía hacer muchas cosas para sobresalir en el mundo donde yo viví, en donde vengo. Y saben, una cosa no me llevó a nada bueno. Me llevó a la perdición, me llevó al alcoholismo, me llevó a tener un balazo en la cabeza, a no poder ver, a estar en el hospital. Y aún así, cuando llegaba aquí a la iglesia, ¿verdad? Yo decía, empezaba a fingir, empezaba a ser esa persona que no era correcta. Por eso el día de hoy lo que quiero decir es que podemos nosotros como creyentes identificar cuando estamos yendo a ese camino. Y es que esa es la ventaja que quiero que usted se lleve, que empiece a identificar. El segundo versículo nos dice cómo podemos identificar cuando estamos en ese camino de falsedad, cuando estamos en ese camino de hipocresía. Dice así la palabra de Dios. Dice que esas personas, la enseñanza incorrecta conduce al camino incorrecto. Y también dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, que dice que estas personas son, léalo conmigo, hipócritas, mentirosas y tienen muerta la conciencia. Ay, se puso un poquito fuerte. Aquellas personas hipócritas, ¿verdad? Es semejante, aquí tengo un amigo, ¿verdad? Démosle la bienvenida, un fuerte aplauso a este hombre. Gracias. Este es el viejo hombre, ¿verdad? El viejo hombre. Entonces, ¿verdad? Dice que las personas hipócritas tienen su corazón de esta manera, ¿verdad? Están así, pero por causa del pecado, por causa de alguna situación o por falta de tener una enseñanza, ¿qué es lo que pasa? Ya no son de una sola pieza. Empiezan a ser de dos piezas. Por un lado, ¿verdad? Van a la iglesia y, oh, gloria a Dios, amén, aleluya. Y cuando llegan a su casa, son diferentes. O cuando están en el trabajo, empiezan a ser diferentes. Por eso se les llama que son hipócritas. Y yo no sé qué pasa, pero también, ¿verdad? Esa hipocresía a veces se contagia. En Gálatas, capítulo 2, versículo 13, a Pedro le sucedió lo mismo. Esta persona, a pesar de que ya había conocido a Cristo, a pesar de que ya había predicado un sermón y se convirtieron 3,000 personas, ¿qué dice ahí Gálatas? Dice, como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Ay. ¿Por qué? Este hombre decía, no, pues primero compartió el evangelio a los gentiles y estaba comía con ellos, pero después llegaron los judíos y como ellos eran circuncidados, ya no quiso estar con ellos. Es como hoy en día, ¿verdad? Si uno dice, oh no, voy con los hermanos de Park Cities, con los que tienen bonito carro, pero con los que creyeron en Cristo y que todavía huelen a cigarro, que están saliendo de sus problemas, con esos no. Y Pedro estaba en eso, ¿verdad? Hasta a Pedro le pasó. Yo pienso que a cualquiera de nosotros nos pasa, ¿no? ¿Es verdad o no? Yo no sé por qué sucede que cuando uno dice, voy a la iglesia, automáticamente en la mente empieza una barrera y dice, voy a ir a la iglesia, me voy a vestir bien, ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a tomar. ¿O no más les pasa a ustedes? Automáticamente pasa eso, pero no debe ser así. Hay otros que en cambio, ¿verdad? Dicen, yo ya no voy a la iglesia porque no quiero cambiar, por eso yo no voy. Pero no se trata de eso, no se trata de buscar cambiar, se trata de buscar a quien nos puede cambiar, que es Jesús. Por eso yo les digo, yo por eso digo, seamos lo menos hipócritas, de una sola pieza, como seamos en la casa, seamos aquí, seamos en el trabajo y seamos donde sea, no pasa nada, hermano. Estamos aquí en confianza. Dejemos que Dios continúe obrando en nuestra vida. También vemos que la progresión, ¿verdad? No solamente se vuelven de un solo lado, de otro lado, sino que también son engañados por la mentira. Son aquellas personas, ¿verdad?, que tienen algo oculto. A veces en este tiempo iban a la iglesia, pero tenían algo oculto. Iban con un plan debajo. Y también, ¿verdad?, la palabra en su original dice que esas personas habían sido, es la misma acción que están viendo aquí. Esta misma acción es que estaban siendo, la mentira estaban siendo enredados como esta persona. Y era tanto el enredo que impedía ya que ellos pudieran ver la verdad. Eran guiados por falsas enseñanzas, así como este hombre. Y después la progresión no solamente era eso, sino que más dice, eran mentirosos, hipócritas, y luego ¿cuál era la otra? Que tenían muerta, ¿qué? La conciencia.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, muerta la conciencia, ¿verdad? Vemos un ejemplo que había pasado a Pablo, había corregido a 2 personas, Alejandro y Meneo, y dice, pues algunas personas desobedecen a propósito lo que les dicta su conciencia. Ay, ay, ay. Quiere decir que cuando no tenemos a Dios, Dios está nuestra conciencia, y entonces Dios habla a través de nuestra conciencia, y nuestra conciencia es la que nos dice si está bien o está mal, cuando no tenemos la palabra de Dios o cuando no tenemos a Cristo. Pero aquí hay algo más agresivo, porque dice que las personas, de su conciencia les dice que está mal, y ellos ¿qué hacen? Igual que aquí, que esta ilustración, ¿verdad? Ya no ven los pecados y dice que es una conciencia cauterizada, que es el mismo ejemplo de cuando una plancha quema los oídos o quema a la conciencia. Ahí tenía agüita. Es el mismo ejemplo, es el mismo ejemplo. Dice, hay una historia muy hermosa que estaba una persona que estaba vendiendo un perro, era un Rottweiler, pero lo estaba vendiendo muy barato. Y le dice a la otra persona, oye, ¿por qué lo vendes tan barato? Dice, no, es que este perro ya no ladra. Dice, el dueño anterior le estuvo enseñando y enseñando y enseñando a que no ladrara. Y ahora este perro ya no ladra. Muchas veces sucede lo mismo cuando una persona tiene cauterizada su conciencia o muerta la conciencia. Los espíritus malignos han enseñado a esa persona a no escuchar la voz del Espíritu Santo, a que su corazón sea totalmente cauterizado y el Espíritu Santo ya no les redarguye o ya no los instruye de que están haciendo algo mal. En el gráfico que tenemos ahí vemos la progresión. Hay un gráfico que dice, ¿verdad?, que entonces está la hipocresía, está la mentira y luego también está la conciencia cauterizada. Y es entonces ahí cuando a usted y yo podemos empezar a identificar cuando estamos actuando de esta manera, es cuando decimos, alto, ¿verdad? Tenemos que empezar a cambiar a la buena enseñanza. Pero ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo nosotros podemos cambiar? Nosotros podemos cambiar con el siguiente versículo. El siguiente versículo dice así. 1 Timoteo capítulo 4, 3 dice, dirán que está mal casarse y está mal comer determinados alimentos. El C2, está mal comer ciertos alimentos y está mal casarse. Eso es verdad. Cada vez que aquí hay una verdad, cada vez que una enseñanza que va en contra de la palabra de Dios es una enseñanza falsa. Otra vez, cada vez que es una idea, que hay una idea, pero que se contrapone con la palabra de Dios, es falsa, falsa. Y usted y yo, si el día de hoy vino aquí, de su vida, nuestra vida debe ser filtrada por la palabra de Dios. Muchas veces si nosotros, ¿verdad?, como escuchamos la voz de Dios y Dios pone en nuestro corazón y sabemos que si estamos haciendo mal, Dios nos va a guiar en nuestro corazón. Pero a veces, ¿verdad?, si por alguna razón ha sido cauterizado o ya no escuchamos muy bien esa voz de Dios, tenemos la segunda opción. La segunda opción es ir a la palabra de Dios. Aquí los falsos profetas estaban diciendo que comer era falso. Había un movimiento que era el gnosticismo. Quiere decir que ellos creían que la carne y el espíritu se contraponían. Por eso es que decían, no deben de comer ciertas cosas y no deben de decir que el matrimonio. Pero eso es verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? La palabra de Dios en Génesis 9:1 dice que debemos de comer todo. Y por cuanto todo Dios lo dejó, porque hasta dio también los alimentos. Podemos comprobar cuando haya una situación mala en nuestra vida, cuando diga, no, es que el Espíritu Santo me dijo que me endeudara con esa televisión de 30,000 pulgadas. Siento aquí en mi corazón que es Dios. ¿Por qué se ríen? ¿También les pasó? Ok, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, no te endeudes, porque el que te endeudas te haces esclavo de él. Oh, es que me enamoré de una mujer, pero no es creyente. ¿Qué dice la palabra de Dios? No te unas a ayuno desigual. Podemos filtrar nuestra vida y cómo estamos viviendo para ver si estamos acorde con ello. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, dice Juan 14:17, me refiero que el Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad.
También vemos que el apóstol Pablo, en ese momento cuando él oró y la palabra de Dios llegó a su vida, él cambió. Él decía, el evangelio solamente es para los judíos, pero en ese momento Dios le manifestó 3 veces que estaba mal. Así que nosotros también, si el apóstol Pablo por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, Dios le mostró que debía cambiar, así también a usted y a mí, el día de hoy Dios puede enseñarnos a nosotros a cambiar alguna situación que esté difícil en nuestra vida. Por último, ya no sé si me pasé de tiempo o no, pero por último, aquí vemos algo hermoso, ¿verdad? Cuando tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón, oramos, ¿verdad? Venimos a Él y reconocemos que estamos siendo hipócritas, que estamos siendo en un lugar una persona y en otro lugar otra persona, y no estamos siendo la misma persona, y venimos a Dios y nos arrepentimos, sucede algo hermoso. Sucede que Dios, en su misericordia, nos vuelve a hacer de una sola pieza, así como en este corazón. También sucede algo hermoso que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y tratamos de enseñar, aprender por medio de la palabra de Dios, que es una espada que corta, ¿verdad? Esa misma espada es la que va cortando todas las mentiras. Y ahora, ¿verdad? Dice que la verdad los hará libres y empieza a hacernos libertad. Pero hay algo más poderoso que es con lo que yo quiero terminar. No solamente debemos ser guiados por el Espíritu Santo, sino también por la palabra de Dios. Pero cuando ya el Espíritu Santo no hable en nuestra vida y cuando ya la palabra de Dios a veces no la podamos entender o que sea difícil poderla leer, hay algo más. Está la tercera cosa, que es buscar a un amigo o amiga maduro en la fe que nos ayude, que nos guíe. Cuando buscamos a un amigo en la fe, todo esto puede compaginar perfectamente y estoy seguro, les garantizo que irán por el camino correcto. Hace mucho tiempo recuerdo, ¿verdad?, que cuando estaba fumando y llegaba a la iglesia, ¿verdad?, y yo, la verdad que en las mañanas lloraba, leía la Biblia y después me fumaba un cigarrito. Y no sentía nada en ese momento. Pero cuando llegaba con el pastor, y yo con el pastor fui honesto desde un principio, no lo era con toda la gente, porque imagínense, me daba mucha pena que me dijeran que si todavía fumaba, o me daba pena que tenía muchos problemas en mi vida. Pero al pastor le decía, le contaba, ¿no? Y el pastor me decía, ¿te estás drogando? No. ¿Te estás tomando? No. Vas bien. ¿Cómo va con el cigarro? Le digo, no, es que ya nada más me fumo 1 o 2, pero me fumaba como unos cuantos más, ¿no? Pero ahí, ¿verdad?, el pastor me dijo, no está bien. Entonces él fungió la conciencia, ¿verdad?, que yo ya tenía totalmente cauterizada, que no quería, y esas palabras de alguna manera entraron a mi mente. Y recuerdo en un servicio que estaba la adoración, estaba ahí el canto, ¿verdad?, y en ese momento se acabó, pidió el llamado, después se acabó y ya nada más faltaban las ofrendas. Y en ese día una persona, un ujier que estaba encargado de ir, no fue. Entonces a mí me pidieron, oye hermano, ¿a mí le puede ayudar? Fue la primera vez. Y yo dije, sí. Porque había en ese tiempo, ¿verdad?, antes de coronavirus, estaba la charola. Y en ese momento, ¿verdad?, cuando oraron, yo me imaginé que tenía un cigarrillo y que todos me podían ver. Y lo peor de todo fue que cuando pasé a recoger el dinero, en ese momento yo sentía que la demás gente podía oler mi pecado, que podía oler mis... En ese momento yo quería que volvieran a abrir el altar y caer rendido ante Dios. Pero ese momento fue crucial para que la enseñanza incorrecta empezara a caerse y llegar a la enseñanza correcta. Cuando damos la participación a una persona en nuestra vida, sucede algo maravilloso. Cuando ya no podemos ver si estamos en pecado, cuando ya no podemos escuchar al Espíritu Santo, esa persona nos va a ayudar a poder verdaderamente ser libres el día de hoy y poder andar en la verdad. Así que busquemos la guianza del Espíritu Santo, busquemos estar guiados por la palabra de Dios y busquemos a un amigo en la fe que nos ayude a crecer espiritualmente. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre nos ayuda. Y el día de hoy quisiera hacer una oración muy especial por aquella persona,
Señor, si al día de hoy tú te identificas con alguna de estas características, quizás tú estás diciendo, bueno, tengo una vida que no está siendo la íntegra. El día de hoy es un día que Dios puede salvar tu vida, puede volverte a dar esa integridad. Abre tu corazón al Espíritu Santo. Deja que Él te guíe, que Él te enseñe. Que en este momento, Señor, Espíritu Santo, pedimos que seas tú hablando a la vida de mis hermanos, seas tú obrando de una manera muy especial. Pedimos que podamos esta semana y siempre poder estar guiados por el Espíritu Santo, que cuando estemos haciendo algo malo, que nos ayudes. Y también, Padre Santo, ayúdanos a poder leer tu palabra y a encontrar una persona en la fe, especialmente cada uno de los líderes, a poder tener un amigo con quien poder rendir cuentas. Lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.